el titular lo dice todo, ¿no? Alex Dan y la FIA la lían en Mónaco. Seguro que lo de Alex Dan, más o menos lo llegáis a entender. Lo de la FIA, seguro que alguno está así un poco pensando en por qué. Pero Mario, seguro que tú sabes por qué a qué me refiero, ¿no? Con lo de la FIA. Bueno, a ver, de todas las liadas que hubo, ¿no? Es decir, principalmente cómo se gestionó esa bandera roja, lo de los coches que no pudieron volver a pista, como luego después hacer lo del Virtual Safety Car para prácticamente darle la victoria a Jack Crawford. Y en general, cómo deslegitimar por completo uno de los fines de semana que insiste mucho, se lleva insistiendo mucho desde las voces más sabias, que es un fin de semana que abre puertas de Fórmula 1. Pues este año ya os digo yo que no, porque después de lo que hemos vivido está claro que bueno, los resultados hay que cogerlos con pinzas y hay mucho que reflexionar a partir de esa carrera larga del domingo, ¿no? Me gusta que digas esto, Mario. Larga por Sí, decirlo, porque es por el nombre ponerle un oficial, nombre. ¿no? Pero, Exacto, sí, sí, exacto. sí. Hay que decir que ahora que dices esto de que este fin de semana sirve para bueno, darte a conocer, ¿no? O quizás dar esa carta de presentación, hay que decir que todos recordaréis que aquí fue el famoso duelo entre Oliver Mann y Kimi Antonelli el año pasado, que bueno, salió en prácticamente todos sitios y que luego mira dónde están los dos pilotos, ¿no? De Prema en la Fórmula 1. Va, venga, pasamos con los resúmenes. Empezamos con la Sprint Race, donde, bueno, como sabéis, Kusmeini salió en primera posición al heredar la pole position por el top 10 invertido. La pole position, si no me equivoco, la hizo Víctor Martins, efectivamente. No, miento, Alex Dan. Con Víctor Martins en segunda posición por 3 milésimas, pero Kusmeini, como había quedado décimo, pues salía primero en la sprint. Realizó una gran salida desde la pole position y mantuvo el liderato en salta de bota, mientras Luke Browning caía hasta la quinta posición tras una mala arranqueda. Increíble, habrá que hablar en algún momento y en libros se estudiará como Luke Browning en un fin de semana en el que en 2 salidas sale fatal, sale líder del campeonato. Pero bueno, esto es algo que, en fin. Gabriel Mini se colocó segundo desde los primeros metros, pasando a Meini durante todo, presionando a Meini durante todo el primer tramo de carrera con un margen de apenas 0,2, 0,4 segundos entre ambos. En Mirabó, Arvin Lindblad atacó a Jack Crawford y lo tocó en la lucha por el tercer lugar y se colocó tercero, pero más tarde fue sancionado con 10 segundos por causar esa colisión, ya que a Jack Crawford le hizo caer a la quinta plaza. La carrera se neutralizó en la vuelta 12 por un accidente entre Oligote y Joshua Darsen en Portier, lo que provocó la salida del coche de seguridad. En la relanzada, Meini contuvo a Mini sin problemas, mientras Browning comenzaba a acosar a Lindblad por el tercer puesto en pista. Gote adelantó agresivamente a Víctor Martins en la Rascas y subió al noveno lugar, pero recibió una ampliación de segundos por esa maniobra. A 10 vueltas de final, Lindblad bajó deliberadamente su ritmo para preparar un ataque final e intentar abrir hueco que compensara su penalización. Ya sabéis, esta estrategia que hizo Campos. Y bueno, finalmente Meini se mantuvo firme en cabeza y se llevó la victoria, su segunda en Fórmula 2 y la primera de un piloto indio en Mónaco. Mini fue segundo, mientras Browning heredó el podio tras la sanción a Lindblad, que cayó al octavo puesto. También puntuaron Crawford, Versor, Montoya y Fornaroli. Hay que decir que yo flipé mucho con lo de Lindblad porque sí que estaba muy bien gestionado por Campos, pero también lo gestionó muy bien Prema. Y es que Prema sabía que Lindblad había ganado la posición a Montoya, pero le ordenó a Mini bajar el ritmo para que frenase a Lindblad y así Montoya ganase esa posición. La carrera al sprint, bueno, pues una carrera más dentro de Mónaco. Quiero decir, no llamó mucho la atención por grandes cosas, pero vamos a lo que llamó la atención de la Fórmula 2 este fin de semana, y es que la carrera del domingo, Alexander Dan y Víctor Martín chocaron en la salida, provocando una montonera en Santa Devota que dejó fuera a 7 coches y obligó a sacar bandera roja en la primera curva. Entre los eliminados estaban también Mini, Versor. Bueno, Mini estaba eliminado porque lo decidieron ellos, pero bueno, Mini, Versor, Pepe Martí, Ritomo Miyata y Esterson. De hecho, Esterson pasó. Miyata, otro que decidió la FIA que estaba eliminado. Otro que también decidió la FIA que estaba eliminado, efectivamente. Y Esterson, que hizo un vuelo por encima de Oligote, que pese a todo pudo continuar en la carrera. La parrilla se reordenó con los supervivientes y Fornaroli heredó el liderato. No lo heredó, ya sabéis que esto lo hablaremos luego también. La FIA lo que estipuló es que la salida como tal no había tenido ningún valor, es decir, que volvían a restaurar la parrilla de salida normal y corriente.
y eso colocó a Sebas Montoya en segunda posición. Bueno, en fin, cosas varias. Esto lo puedo llegar a entender, el que se restaure la clasificación con las posiciones de parrilla, lo puedo llegar a entender. Lo que ocurrió más tarde, no. En la primera vuelta tras la renovación, Joshua Dursen tocó a Kusbeni en la rascas y acabó fuera de la carrera, provocando un virtual safety car. Fornaroli lideraba con Montoya y Lindblad detrás, mientras Crawford rodaba cuarto a la espera de la ventana de paradas obligatorias. Gote fue el primero en parar, seguido por varios pilotos al ver que la estrategia podía marcar diferencias. Sin embargo, un accidente de Beganovic en el casino trajo otro virtual safety car, frenando más paradas. El virtual safety car se convirtió en safety car justo cuando Fornaroli, Montoya y Lindblad ya habían pasado la entrada al pit lane, lo que permitió a Crawford meterse inmediatamente a boxes y sacar ventaja. Es decir, increíble pantomima. La mayoría de pilotos que no habían parado lo hicieron en ese momento, incluido Crawford, que se benefició de la sincronización para colocarse por delante de los líderes virtuales. Con 10 minutos por delante, los tres de cabeza pararon finalmente, pero Fornaroli solo pudo salir justo por delante de Montoya y Lindblad, detrás del nuevo líder, Jack Crawford. Poesía, de verdad. FIA 10 de 10. Lindblad adelantó a Montoya en boxes con una mejor parada de campos, aunque una penalización posterior por exceso de velocidad en el pit lane le costaría el podio. Cuando todo apuntaba a un final al sprint, una segunda bandera roja interrumpió la carrera por daños en las barreras, congelando las posiciones en pista. Crawford se llevó su segunda victoria del año, aprovechando una estrategia perfecta y el caos final. Bueno, la estrategia perfecta, el caos final. Fornaroli fue segundo y Montoya heredó el podio tras la sanción a Lindblad. Browning terminó cuarto por delante de Lindblad, que quedó quinto finalmente. También lo de Lindblad hay que comentarlo, porque claro, ellos dicen que no, es que como hemos sacado bandera roja, cogemos los tiempos de la última vuelta, no del momento de la bandera roja. Entonces eso, que a Lindblad le dejaba creo que octavo o noveno, pues le restauran a la quinta posición. Meini, Stanek, Cordel, Villagómez y Gote completaron el top 10 y se repartieron los puntos reducidos por carrera cortada. Como he dicho, Luke Browning, que en las dos salidas se quedó medio parado y no tuvo tal, pues se coloca líder del campeonato con 70 puntos gracias a su irregularidad. Por delante de Alexander Dan, que pese a todo se va de aquí con 67 puntos. No sumó ningún punto tras quedar fuera de la carrera entre los puntos en ambas carreras. Y tras su victoria, Jack Crawford escala al quinto puesto del campeonato con 56 puntos, mientras que Leonardo Fornaroli con 64 es tercero y Richard Bersor cuarto con 59, pues completan este top 5. Dicho todo esto, hay que hablar de muchas cosas. Hay que hablar, o sea, la Fórmula 2 esta semana da para hablar de muchas cosas. Y la primera de ellas, Mario, la voy a poner ya ahí en pantalla, y es pues la salida. O sea, empecemos por aquí. Es un sinsentido. Como estáis viendo la salida, hay varias tomas, ¿vale? La vamos a comentar un poco así por encima en la primera toma. Hay varias tomas, esta es la salida vista desde arriba, y yo creo que aquí ya no hay lugar a dudas de que de la tremenda cafrada que comete Alex Dan, ¿no? Alexander Dan. Víctor Martin llegó a decir, y todos lo escuchamos, ¿no? Pero este tío que se cree, Max Verstappen, es que por cualquier toma que lo veas, parece increíble que el irlandés pensase que podía pasar por ahí. Y mientras vamos viendo una y otra vez en bucle las imágenes, Mario, es que volvemos a lo de siempre. Yo creo que también esto es culpa de los que hacen creer que tener un centímetro en el interior te hace tener derecho a hacer esa curva. A ver, bueno, a ver. Yo soy de ese tipo de personas. Pero, una cosa es decir, una cosa es tener un centímetro en el interior y otra cosa es conseguirlo en el último momento frenando tarde, que casi te lo vas a llevar por delante, ¿no? Es decir, yo creo que si en ningún momento pierdes el interior, y sobre todo, la clave tiene que estar es, si frenas después de que el otro empiece a girar, es decir, si te colocas en paralelo cuando el otro ya está girando, ahí ya no es... no tienes derecho a estar ahí. No sé si me explico. Sí, totalmente. Eso es lo que se conoce como una frenada tardía, vaya. Mi criterio está ahí. Y en este caso, efectivamente, Alex Dan se pasa 3 pueblos. De nuevo, no, a ver, va justo, pero en Mónaco tienes que tener cuidado. Y no lo tiene. Es una cafrada monumental. Se ha llevado 10 posiciones y me parece una sanción totalmente justa. ¡Ojo! Tampoco veo normal la gente que pedía el round ban. Es que, de verdad que a mi juicio es más justo de lo que parece. Pero 10 posiciones me parece la sanción perfecta. Y sobre todo, bueno, el abandono y el haber quedado en evidencia un poco delante de todo el mundo, porque es una carrera muy seguida, el Gran Premio de Mónaco, y en consecuencia también sus categorías soporte. Pues bueno, me parece suficiente condena para un piloto que veremos un poco cómo queda la cosa, que ya dijo Bruno Michel que no estaba nada contento, y ya sabemos cómo se manejan los hilos ahí detrás, yo no digo nada, pero que bueno, sí. Pero si Bruno Michel no estaba contento, que no le hubiese dejado irse Rositas el viernes después de la que le dio a Villagómez, que eso es otro punto. Pero eso, ahí yo sí que puedo entender que no sancionaran a
a Alex Dan, porque sí que es cierto que es Villagómez quien se pone a hacer unas defensas muy extrañas y luego en la propia curva, cuando ya Dan está por dentro, cierra mucho. No tanto como para forzar el choque, pero sí como para un paralelo más peligroso de lo que debería. Y luego sí que es cierto que pierde él casi todo el control del coche por sí solo. Si es que apenas. Yo no veo el toque de Alex Dan lo suficientemente fuerte como para que Villagómez se estampe contra el muro. Yo ahí entiendo que no haya sanción. Pero lo del domingo, por supuesto, es que no hay por dónde cogerlo. Es decir, es culpa de Alex Dan, son 10 posiciones y se las merece por completo. De hecho, creo Pero que son hasta. solo, Sí, son sí, solo sí. 10 posiciones en sprint. En la Future, Ah, no. no se cumple lo de. Ostras, pues No. aquí me acabo de enterar yo. Solo son 10 posiciones en la sprint. Es decir, la posición de la Future Race se mantiene. Solo serán 10 posiciones en la sprint. Que a mí esto es Esto lo sí que que me me parece. parece. Me parece Sí, sí, sí. un error garrafal. Sí, estoy totalmente de acuerdo aquí. Porque si luego hace la pole, imagínate. Claro, Eh, efectivamente. bueno, veremos un Entonces, poco bueno. también cómo si cambia el rendimiento de Dan o no, que ya sabemos cómo funciona la de Fórmula 2, ¿no? Pero que sí, sí, pues pensaba que era yo, pensaba que mantenían el criterio de No, las no, no. sanciones para las dos carreras. Yo Era un también lo poco pensaba, la, pero la luego cuando tónica vi la sanción, que. no. Sí, sí, sí. En principio era como la tónica de sanciones que seguían este año, Total. ¿no? Pues me sorprende mucho. Total, pues Pero sí, sí. finalmente no lo van a mantener. En fin, hablamos de Alexander Dan y Víctor Martins, porque al final son los dos pilotos que se chocan, pero fijaros toda la que se origina por detrás. Evidentemente, curva 1, Mónaco, Santa Devota, los dos líderes se chocan, pues lo que pasó es lo que todos sabíamos que iba a pasar. Entre todo esto, Pepe Martí se vio perjudicado por ello, muchos otros pilotos también. Sí. Una faena porque precisamente Pepe Martí se ve un poco frenado y tapado por Luke Browning, que es quien está justo a su derecha y no le permite esquivar todo el jaleo que tiene delante el piloto español. Cosas que tampoco entendí yo aquí, lo de Gabriel Emini. Puedo entender que los comisarios digan, no, bueno, es que si tú has parado el coche por el tema de las temperaturas, pues no haberlo parado, porque si ya paras el coche es como que te damos porque tú ya no puedes continuar. Pero me parece injusto, porque el coche de Gabriel ¿Qué Emini. culpa tiene el piloto de que el coche no rinda bien Exacto. estando parado? Exacto. Entonces, si tu coche está en perfectas condiciones para volver a boxes y puede volver a boxes, vaya, esto lo vemos en la NASCAR. En la NASCAR empujan el coche hasta boxes y si puede seguir, pues, que siga, ¿no? Yo entiendo la regla de si llega a boxes por sus propios medios, puede continuar la carrera. Si no, no. Eso lo entiendo. Pero es que el coche de Mini podía volver por sus propios medios a boxes. El coche de Ritomo Millata posiblemente podía volver a boxes. Y lo que yo no entendí, vimos una imagen de una grúa cogiendo el coche de Amaury Cordel y luego Amaury Cordel salió a pista. Sí, sí, sí. Entonces, ¿dónde queda Es que es un sinsentido todo lo que ocurrió aquí. Sí, sí, sí. No hay por dónde cogerlo. Pero bueno, Ya. es decir, es que no. Yo creo que esto es lo que más. Bueno, iba a decir lo más criminal es que lo del Virtual Safety Car también tuvo tela. De verdad, qué mala pata, qué mal ha hecho Alex Palou de ganar justo la Indy 500 el fin de semana en el que más teníamos que rajar, ¿no? Pero porque nos daba para otra hora y media, yo creo. Pero sí, es que todo mal, es que ya está. No tiene más ciencia. Es decir, la gente siempre dice, ¿no? Es muy difícil manejar todo esto y tal. Sí, pero este nivel de inconsistencia, yo creo que es algo que un campeonato serio no se puede permitir. Y ya no es cuestión de estar en la cabina o no. Es que si un coche está parado, pues puedes argumentar que le han ayudado a los comisarios o no, pero ya está. Es decir, si no vale para uno, no vale para los demás. No sé, Claro. es decir, es que no tiene sentido. No tiene No, sentido lo no. que hemos visto. No tuvo sentido y de hecho vamos a poner otra imagen, que este es el momento, como hemos contado en la previa, en la crónica, en el que Beganovic se va contra el muro. Como veis, quedaban 13 minutos en el contador. En este momento es justo ahí Virtual Safety Car. ¿Por qué he elegido este clip? Bien, porque este clip me viene muy bien y os pongo un poco en contexto para explicar todo lo que ocurrió, porque a tenor de lo que dijimos tanto Cristian como yo en directo, bueno, me escribió un comisario de aquí de la Federación Española, en el que me decía que habíamos cometido un grave error, que no entendíamos cómo eran los procedimientos del Safety Car y el Virtual Safety Car, y que evidentemente cuando se saca el Safety Car es porque el coche médico tiene que ir a la zona, porque el piloto no puede ser rescatado del coche y todo este tipo de cosas. Bien, yo ya he hablado con este comisario y más o menos estamos un poco de acuerdo los dos en nuestra versión y en nuestra tal. Y os traigo esta imagen para demostrar que todo lo que acabo de decir es mentira. Quiero decir, Virtual Safety Car, ¿vale? Como sabéis, con un Virtual Safety Car no se puede entrar en boxes. Se puede entrar, pero no puedes realizar el cambio de gomas porque no cuenta en la Fórmula 2, ¿vale? Entonces tienes que esperar a que haya un Safety Car o a que el Virtual Safety Car termine. Bien, como sabéis, y hemos comentado antes,
justo sacan el safety car en el momento en el que han pasado los 3 primeros y justo está Crawford en la zona del pit lane. Por lo tanto, al sacar el safety car, Crawford entra y eso le da la posibilidad de pasar de cuarto a primero. ¿Bien? ¿Por qué creemos que está mal hecho? Bien, está mal hecho porque, como vemos aquí, y lo estáis viendo en la imagen, de hecho lo puedo señalar con el ratón, vaya. Aquí está Veganovic, que aunque le veis agachado, no es que se esté doliendo de nada, simplemente se estaba ajustando, me imagino, alguna rodillera o algo que tendría por ahí, pero Veganovic se baja por su propio pie sin ningún tipo de problema, ¿vale? El coche médico, como veis aquí, que a mí hay mucha gente y algunos comisarios que me han escrito que me han dicho, no, pero es que el safety car se saca para que el coche médico pueda llegar. Mentira, el coche médico ya está en la zona del accidente antes de que salga el safety car, como veis, porque hay un virtual safety car y ya el coche médico está allí, ¿vale? Entonces, el safety car lo sacan porque les da la gana. Bueno, porque les da la gana. Porque ellos entienden que la reparación de las protecciones va a llevar más tiempo y no se pueden llevar a cabo con un virtual safety car. Se tienen que llevar con un safety car. Pero la prisa o la no prisa en sacar un safety car no me la puedes justificar con no, es que tenemos que sacar el safety car ya porque el coche médico tiene que llegar a la zona. No, el coche médico ya está en la zona. Sí. Entonces, la justificación de el safety car, pulsamos el botón sin tener en cuenta dónde están los pilotos porque hay que rescatar al piloto, queda carente de sentido. ¿Por qué? Porque el piloto ya estaba fuera del coche y el coche médico ya llevaba 1 hora en la zona de la extracción. Eso uno. ¿Qué es lo que pedimos aquí? Sentido común, Mario. ¿Y el sentido común qué te dice? Pues que esperes a que pase todo el pelotón para sacar el safety car. Efectivamente. Es que, quiero decir, hasta en la IndyCar hemos visto cómo se sacan los cautions. Y esto es muy peligroso. Esto a mí me parece un poco así, pero se sacan los coches de seguridad justo cuando todos han completado su ronda de parada. Qué casualidad que no ha perjudicado ni ha arruinado la carrera de nadie, ¿no? Y ahora, es decir, en esta situación, en donde literalmente no tienes ninguna razón para sacarlo en un momento concreto, porque ya te has saltado todo el protocolo tú solo, o con lo que nos han descrito se lo han saltado aquí. Todo. Decides sacarla justo en el momento en el que le puedes arruinar la carrera. Bueno, no arruinar la carrera, pero dejar sin las posiciones que merecen a 3 pilotos. Porque sí, de forma totalmente arbitraria. Porque ya no me vale el discurso de la seguridad. Como tú bien has dicho, el coche médico ya estaba en pista. No vale el argumento de, bueno, es que hay que sacarlo cuando hay coche médico y no había más remedio y justo coincidió. No. Fue porque decidieron pulsar, bueno, no pulsar el botón. Bueno, quizás sí, no sé. No sé si es figuradamente o literal, pero pulsaron el botón y ahora toca, y porque a mí me sale de las narices, ya Crawford gana esta carrera. Ya está, es que no termino yo de entenderlo, de verdad. No sé qué motivación tiene esto detrás, pero bueno, que, en fin, terrible un poco todo lo que ha rodeado a esta carrera y que nos vayamos de Mónaco, que el año pasado fue una carrera muy bonita, pero que nos vayamos de Mónaco así, con ganas de decir, este campeonato, igual que salíamos de Imola, yo creo que fue una carrera muy bonita, sin apenas incidentes para la cantidad de adelantamientos que hubo, nos vamos de Mónaco diciendo que esto es un circo y que es totalmente indefendible, yo creo. Totalmente. O sea, nos vamos con la sensación de que este campeonato pues no tiene ningún sentido. Y a mí lo que más rabia me da de esto es que al final, yo entiendo, ¿no? Que al final Cristian y yo, o cualquier comentarista que estamos detrás de un micrófono, o nosotros aquí ahora mismo también, quizás no en tanta medida, pero porque no estamos en la tele, pero cuando estás en la tele más, pues tenemos la labor de cuidar mucho lo que decimos y el que decimos, porque bueno, pues hay distintas personas que nos pueden escuchar y que pueden malinterpretar las cosas. Pero es que considero, y aprovecho que estoy aquí en Mambanfa para decirlo, considero que Cristian y yo no faltamos a la verdad. Al contrario, en todo momento dijimos que lo que se estaba haciendo era un error. Yo entiendo que en el momento en el que se dan cuenta que las barreras están dañadas y no se pueden reparar, hay que sacar una bandera roja porque hay que repararlas. Ok. Pero el safety car, o sea, el paso del virtual safety car al safety car, no te lo va a explicar ningún comisario, porque no tiene explicación. Es que no la hay. No hay un sentido. ¿Qué es lo que podías hacer con un safety car que no se podía hacer con un virtual safety car y que justifica que no puedas esperar 10 segundos, porque os prometo que eran 10 segundos lo que tardaba en pasar todo el pelotón por el pit lane? ¿Qué es lo que justifica que no puedas esperar 10 segundos? Os aseguro que nada. Os aseguro que nada. Y os aseguro que nada porque llevamos 2 días, Cristian y yo, revisionando 1000 veces todo para entenderlo. Y no hay quien lo entienda, ¿vale? Entonces, en una categoría en la que se juegan tanto dinero y en la que hay tanto dinero en juego, pues no se entiende que pasen estas cosas. Y es que te puedes cargar la carrera
deportiva de un piloto que está apostando su dinero aquí y por A o por B no consigue un tal. Es que a lo mejor es que me da rabia y me cabreo, porque es que a lo mejor los puntos que le has quitado a Fornaroli, que creo que al final eran 3, porque como no se hizo el 75% de la carrera, luego se dieron menos puntos. Pero a lo mejor los 3 puntos que le estás quitando a Fornaroli ahora mismo es la diferencia entre ser campeón o no ser campeón a final de temporada. Y es una faena. Y es una faena porque, ostras, hay gente que luego no sabe leer entre líneas y tendemos a ser resultadistas y todos lo sabemos, ¿no? Que al final cuando tú vas a mirar lo que ha hecho un piloto, mira los resultados, no el contexto en cómo consigue esos resultados, ¿no? Entonces, da un poco de rabia y yo sé, y tengo muchos amigos comisarios y tengo muchos amigos que trabajan en los circuitos. Y hay algunos que me dicen que sí, otros que defienden que no. Y esto es lo que yo no entiendo. Y tienen la labor de sentarse. Porque este circo, Mario, ya no es una cosa que veamos solo en Fórmula 2. Lo hemos visto ahora en Fórmula 2, pero en el pasado lo hemos visto en otras categorías, como puede ser la Fórmula 3, incluso la Fórmula 1. Que no tiene sentido las decisiones que toman. Sí, es decir, bueno, ahora mismo recuerdo el Virtual Safety Car. Bueno, voy a hablar de Fórmula 1, ¿no? Pero el Virtual Safety Car de Imola 2020, que luego se convierte en Safety Car, o creo que era justo cuando lo sacan, el abandono de Verstappen, creo recordar que fue, que también dices, ¿por qué han elegido este momento? Si no había ninguna diferencia antes o después. Es decir, Claro. que ya está. Es decir, que estos fallos se cometen en todas partes, pero bueno, dices, bueno, Fórmula 1, pues honestamente. De nuevo la gente dirá, ¿es la categoría? Sí, es la categoría más importante, sí, pero el piloto va a seguir compitiendo la semana siguiente o al año siguiente. En Fórmula 2 se están dejando sus millones. No Está puedes jugando permitirte mucho. algo así. Es una falta de respeto a los pilotos que te Total. sostienen el campeonato y que tú no estás cumpliendo con el arbitraje correcto para que puedan desarrollarse con normalidad como pilotos. Total, vosotros sabéis de esto que seguro que muchos lo conocéis cuando habéis ido a algún partidillo de fútbol de chavales o habéis sido vosotros los que jugaban ese partido y siempre los padres de alguna manera sacaban la cara por sus hijos. Pues es que aquí sería totalmente justificable, no es el caso, no va a ocurrir, pero sería justificable que llegase el padre de turno, enganchase a Bruno Michel por la pechera y le dijese, ¿qué estás haciendo, no? Espabile, señor, espabile. Espabile, totalmente, totalmente. O sea, es que esto sería lícito, por poner un ejemplo, pero bueno.